¿Qué dice la Iglesia Católica sobre la ideología de género? ¿La ideología de género es buena o mala? ¿Puede uno ir a marchas LGBT? Bueno, ¿qué es lo que dice la Iglesia Católica? Decirles que ya he hecho un vídeo anterior sobre qué dice la Iglesia Católica sobre los individuos con inclinación a personas del mismo sexo. Y ya lo contesté, pues este video trata sobre qué dice la Iglesia Católica sobre la ideología de género. Bueno, verán, para entender toda esta situación, repasemos un poco de historia. Esto empieza en la mitad del siglo XX, en la Guerra Fría, gestándose en los países más avanzados, donde los grupos de izquierda se desencantaron con la idea de la revolución que proponían, la cual no tuvo efecto. Ellos querían que los obreros se levantaran contra los patrones, pero no pasó, y esta revolución fracasó por ser nefasta. Así que se retiran de esa dialéctica para ir contra otra. En vez de ir a una revolución económica, la izquierda iría a una revolución cultural que se especializa en la sexualidad. Por eso la mayoría de gente que apoya la ideología de género son de tendencias de izquierda. Y también están ciertos grupos de poder que se entienden que pueden ser vinculados a políticas demográficas, de natalidad. O sea, aquí se meten pues un montón de políticas de este tipo. Y recuerden que una nunca es gratis. Alguien lo tiene que pagar al fin y al cabo, pagar el asesinato. Pero bueno, vuelvo al tema. Recuerden, la ideología de género es un absurdo en sí mismo. Las orientaciones sexuales desordenadas que se hacen llamar normales son absurdas. Ya hablé de eso en un video aparte. La Iglesia Católica dice que toda ideología desordenada que justamente desordena nuestra naturaleza sexual es mala en sí misma. Por esa razón, un cristiano no debe apoyar estas ideologías nefastas que causan daño al ser humano y que destruyen nuestra naturaleza sexual ordenada. Y por supuesto, no ir a dar marchas porque no hay orgullo en el desorden de la mente y el corazón. Les dejo esta cita bíblica donde les explica esto. Romanos 1,26. Cambiaron el uso natural porque es contrario a la naturaleza. Espero que se haya comprendido estas enseñanzas. Dios los bendiga y que tengan un buen día.